trabajando con nuestra mente. ¿Por qué es tan importante este tema? Fíjense que hay un dicho muy popular que dice que la mente es la loca de la casa. Mantener esa mente quieta en silencio es bastante complejo, porque ella o tiende a ubicarse en el pasado y a veces hasta en el pasado, pero para lamentarse, pues, ay, si yo hubiera hecho tal cosa, si yo no hubiera actuado de tal manera, si no le hubiera pegado a mi hijo, si no le hubiera gritado a mi esposa, si no hubiera peleado con mi jefe, siempre es como el plan de lamentaciones o quejándose también por lo que le ha sucedido, o si no, se traslada al futuro proyectando algo que uno quisiera, ¿no? Pero siempre se quisiera es como muy a nivel personal. Si me ganara la lotería, pasado mañana, si tuviera aquel carro, pero generalmente lo ubica uno mucho en el campo de las posesiones. Entonces, mantener esa mente en el presente es como todo un reto, una tarea, pero extremadamente compleja, porque esa mente, como es disociativa, trabaja con pares de opuestos, es muy difícil que se ubique en un contexto del amor al todo. Y quizás quien va aprendiendo a trabajar con la cercanía del amor al todo, se va acercando también a la posibilidad de ubicar a la mente en el presente. Hablemos un poco de lo que es la mente. La mente se la considera como un conjunto de capacidades que todos los seres humanos tenemos y que si las utilizamos nos permite tomar cualquier proceso de la vida, cualquier experiencia, percibir cómo es la experiencia, imaginar cómo es la experiencia, pensar sobre esa experiencia, memorizar esa experiencia y al final tomar como una conciencia de de lo que rodea a todo ese momento. Y eso entonces se podría considerar como un sistema de comunicación y control entre el ser humano y el entorno. Entonces nuestra mente nos permite comunicarnos con el entorno y asimilar cualquier tipo de situación, darle forma, darle significado, darle lo que usted quiera. Entonces la mente es muy curiosa porque permite que uno pueda convertir situaciones muy complejas en situaciones diferentes o agradables, o puede hacer al revés. Situaciones muy agradables las puede uno convertir con la mente en situaciones no deseables. Entonces, de acuerdo como uno procese toda la información, cualquier situación se convierte en una situación que puede ser constructiva o una situación que puede ser destructiva. Entonces ahí está la mente trabajando, la mente trabajando. Y aunque no se dé cuenta uno, en este procesamiento a través de la mente se liga mucho a registros de nuestra formación, de la formación que hemos tenido como individuos. Y esa información se considera que se almacena en unos sitios muy especiales que se llaman el consciente y el subconsciente del cerebro. Entonces, fíjense que en este momento estamos tocando otro aspecto y es que hemos hablado de mente y ahora último decimos cerebro. Entonces alguien se podía preguntar, bueno, ¿y qué es mente y qué es cerebro? ¿No? Podríamos decir que existe una relación cercana entre ellos, entre mente y cerebro. Digamos, desde el punto de vista del conocimiento la podríamos separar un poco, pero es como si fueran casi la misma cosa. Miremos un ejemplo, por ejemplo, de tipo tecnológico. Y nosotros tenemos un computador, depende del computador, ¿sí? Es un aparatico que si uno lo mira internamente, él está conformado por unas componentes físicas que lo arman. Por ejemplo, el disco duro, por ejemplo, el procesador, que es el que permite manejar toda la información, la memoria, las tarjetas, gracias a esta tarjeta de video nos estamos viendo nosotros, o gracias a la tarjeta de sonido nos podemos estar escuchando. Y existen una cantidad de conexiones eléctricas, o sea, cablecitos que permiten que todos esos elementos estén interconectados. A eso lo llaman el hardware del aparato. Y entonces a ese hardware se lo puede considerar como el cerebro de ese equipo que tenemos nosotros. Pero resulta que ese equipo adicional tiene que funcionar.
Entonces, ¿cómo permitimos que ese equipo funcione? Porque tiene algo que se llama un software. ¿Qué son los software? El software es los programas que permiten que ese computador funcione. Entonces, si no existiera sistema operativo como Windows, por ejemplo, no puede funcionar el computador. Generalmente cuando un computador está limpiecito, o sea, solamente tiene hardware, las componentes, y uno lo prende, si no tiene el sistema operativo que llamamos, como Windows, como otras cosas, no funciona. Y si nosotros queremos elaborar un texto o trabajar con alguna cosa parecida, necesitamos Word, necesitamos Excel, necesitamos PowerPoint, necesitamos una cantidad de programas que permiten que ese computador funcione. Gracias a que hay un Zoom, es un programa de Internet donde estamos nosotros pudiendo comunicar mediante ese software del computador, estamos aquí conectados. Algunos tienen el software del celular, igual, el celular también tiene un software. Entonces, esa es la mente, podríamos decir. Sin embargo, ese software que se puede considerar como la mente, se tiene que valer de todos los recursos del hardware que es el cerebro. Fíjense que entonces las dos cosas están muy unidas, sin las cuales, digamos, si en ese conjunto de mente-cerebro no se podría trabajar. Conclusión, cerebro y mente son completamente inseparables y uno no puede funcionar sin el otro. O sea, por más que yo compre el mejor equipo del mundo, muy bonito, si lo prendo y no funciona es porque no tiene software. Y el software es por sí solo, si lo tengo en el aire, si no lo tengo instalado en ese equipo, tampoco funciona. Entonces, hay una interconexión permanente, cerebro, mente, trabajando para que todo ese sistema funcione. Igual pasa con nosotros, ¿sí? Como seres humanos. ¿Qué podríamos decir de nosotros como seres humanos? Nosotros podríamos decir, como seres humanos tenemos un cerebro, podríamos decir el hardware del equipo. ¿Y qué es el hardware? Pues podríamos decir, bueno, las células nerviosas, las neuronas, cantidad de redes que existen dentro de nuestro cuerpo que hacen que se transmita la información y se pueda recibir señales electroquímicas a través de los pensamientos, a través de las emociones, a través de las acciones, que a la final son procesadas por la mente. O sea, ese es como el software. El software está muy ligado entonces a los pensamientos, a las emociones, a las acciones, porque todo ese software es el que comienza a procesar información y a lanzar una mirada, a lanzar un pensamiento, a lanzar un impulso eléctrico que va a las neuronas y finalmente se conecta con el todo, con el cerebro. Bueno, eso es un sistema perfecto y uno dice qué cosa tan espectacular, ¿no? ¿Cómo funciona todo esto tan perfecto? Los grandes estudiosos de la mente le asignan algunas capas, dentro de las cuales algunos la llaman capas de conciencia. Seguramente habrá muchas capas, pero la más importante, o las dos más importantes, podríamos decir más bien, es la mente consciente o la mente racional. Entonces, la mente consciente o racional es la mente en la cual yo me doy cuenta de la situación que estoy viviendo, cómo la estoy viviendo, de qué manera la estoy procesando, evalúo qué está pasando, proceso toda esa información y me doy cuenta perfectamente. Por ejemplo, aquí nos estamos dando cuenta que estamos interconectados, que nos estamos mirando uno tras otro a través de la pantalla, que hay un procesamiento de información que está llegando y de alguna manera somos conscientes de que nos da cierto conocimiento. Pero hay otro proceso que es la mente inconsciente, que es la mente no tan racional, no es racional, es aquella que no nos damos cuenta. Pero hay muchas cosas que uno ni siquiera se da cuenta. Por ejemplo, es muy posible que uno sea una persona supremamente violenta, por decir, y ni siquiera se da cuenta. Una persona totalmente insociable y ni siquiera se da cuenta. Una persona que tiene pensamientos nocivos permanentemente y no se da cuenta. Pareciera ilógico, pero a veces sucede.
A esas situaciones las podemos llamar, las podemos decir que están almacenadas en la mente inconsciente. Por ejemplo, podríamos decir también la respiración. Uno es totalmente a veces inconsciente de cómo respira, ¿no? Cómo está tomando el aire, cómo entra en los pulmones, cómo sale. De ahí que, digamos, muchas veces en las mismas meditaciones nos enseñan a concentrarnos en la respiración. O sea, cierre los ojos, sienta cómo el aire entra en sus pulmones, cómo el aire vuelve y sale de sus pulmones. Manténgase ahí alerta cómo está respirando, qué pasa con su estómago cuando usted toma aire, cuando lo bota, etcétera, etcétera. Hay procesos que ni siquiera nos damos cuenta, como la digestión, es totalmente inconsciente. O sea, a qué hora se nos va a mover el estómago, de qué manera se está procesando el alimento, pero no lo está haciendo, o sea, el sistema lo trabaja. Entonces, es un trabajo inconsciente, el sueño, de qué manera dormimos, cómo dormimos, qué recordamos de la experiencia del sueño. La forma de la frecuencia cardíaca, por ejemplo, puede ser otro aspecto dentro del campo de la mente inconsciente. Las emociones. A veces no sabemos muchas veces qué pasa con nuestras emociones, porque estoy nervioso, qué me pasa, que estoy inquieto, cosas así. Bueno, habrá muchas cosas, pero toda esa serie de cosas inconscientes muchas veces ejercen un control muy fuerte de todo. Entonces, todas son teorías muy hermosas y muy profundas ligadas a una realidad y por qué desde épocas muy antiguas el campo espiritual siempre nos ha hablado mucho de hacer conscientes los procesos inconscientes. O sea, el campo del trabajo interior es un trabajo que se liga a esa parte. Por eso nuestra labor siempre es así. Estoy alerta, despierto, muy atento para detectar de qué manera me estoy comportando en este momento, de qué manera estoy procesando las emociones, de qué manera estoy viviendo la experiencia, etcétera. Porque quiero darme cuenta si detrás de todo eso no hay algo que todavía yo no sé. Entonces, quien está atento, quien está interesado en la vida, comienza a descubrir muchas cosas que antes ni se le ocurría que pudieran estar dentro de su proceso de vida. Y eso era inconsciente. Pero cuando lo hace consciente, hermosísimo. Porque empieza toda una labor espiritual. ¿Qué hago yo con esta situación que acabo de descubrir que no es tan agradable ni para mí ni para la humanidad? Si no es tan agradable para mí ni para la humanidad, yo la quiero trabajar, yo quiero llevar ese aspecto a un estado diferente, a un estado más amoroso. Entonces, eso inconsciente que acabo de descubrir se me convierte en un campo de trabajo. Miren las importancias, ¿no? Es trabajar con la mente, pero esa mente alerta, esa mente que trata de detectar qué es lo inconsciente que se está moviendo dentro de uno mismo. Es decir, cuando hacemos consciente lo inconsciente, lo que logramos es darnos cuenta de algo que se está moviendo en nuestro interior que hace daño absolutamente al todo. Me hace daño a mí, hace daño a los demás. Y es algo que yo no sabía. Es algo que yo no detectaba. Ejemplos, pues habrá cantidades, ¿no? Cuando en estos sistemas de información que hoy en día llegan, que son muy frecuentes, de todo tipo, en general, muchas veces uno observa que una gran cantidad de personas, pero bastantes personas, toman esa información como si fuera ya real. Es decir, sin ningún proceso reflexivo. Y entonces automáticamente, a mí me parece, uy, ¿cómo así? No, esto no es posible. ¡Rum! Hago el comentario, pero un comentario no muy agradable. O lo reproduzco y se lo mando a otros. Pero a mí me consta, yo he analizado a través de mi mente racional, he tratado de investigar la situación, he tratado de ir más allá, he tratado de puntualizar la situación. De pronto no, entonces, ¿qué estoy haciendo ahí? Haciendo un daño, porque ni siquiera yo lo sé.
pero lo estoy reproduciendo. Y entonces eso hace mucho daño. Hoy en día los medios de información se están valiendo de eso para denigrar absolutamente a muchas personas, hasta tal punto que acaban con ellas. Y en estos días vi un programa de unas personas que acabaron con la vida de ellas a través de una información muy puntual en un momento dado. Y eso se regó por las redes y esas personas hoy en día, con mucha tristeza, dicen que prácticamente la sociedad los hizo a un lado. ¿Cuál es nuestro papel? Darnos cuenta de que yo no puedo, dentro del proceso consciente, de una manera inconsciente, ir reproduciendo algo que no me consta. Y eso es llevarlo a un estado de cambio que produce una expansión del amor y por lo menos comienzo a pensar de una manera más saludable, más profunda, de más significado. Fíjense la importancia, ¿no?, de trabajar con la mente. Es una cosa muy fuerte. Nos pone en el campo de la suprema importancia de realizar un trabajo certero que realmente conduzca a que nosotros podamos transformar situaciones de nuestra vida a través de una reflexión muy grande para generar pensamientos y acciones de amor. ¿Por qué? Porque lo que nosotros anhelamos es transitar en este mundo de una manera más luminosa, de una manera que contribuya a un mundo mucho mejor. Eso es lo que queremos. Seguramente a muchas personas no les interesa, pero ¿qué es lo que hacemos? Pues muchas veces es hacer oración para que tomen conciencia, para que despierten, para que se den cuenta, para que analicen, para que profundicen sobre el daño que le están haciendo a la sociedad en sí, ¿no? Hay una enseñanza, por ejemplo, recuerdo que nuestra que expresa que el secreto del triunfo o el fracaso de las vidas de cualquier ser humano y de las obras de los seres humanos está en el tipo de pensamiento que las anima. Lo que quiere decir esa frase es que depende del pensamiento que yo lance, de la forma que le dé a ese pensamiento, puedo hacer algo hermoso que lleve al triunfo de las vidas de los seres humanos, o también puede hacer que yo logre el fracaso de muchas vidas de seres humanos. Es tan grande eso, porque somos una fuerza energética muy grande. Vamos ahora de la energía de la mente, las ondas electromagnéticas que se ponen ahí, ¿no? Entonces, si uno piensa de forma negativa, ¿qué es lo que está haciendo? Ayuda a generar destrucción, ayuda a generar amargura, reproduce el sufrimiento a cada paso. Pero cuando uno genera pensamientos amorosos, pensamientos desinteresados, pensamientos de fraternidad, pensamientos de renuncia a lo personal, aunque no nos demos cuenta, tarde que temprano, esos anhelos y deseos de cambio que yo quiero, que tengo, que anhelo, tarde que temprano voy a encontrar respuestas. Por eso se convierte en un proceso de transformación permanente, ¿no? Sí, seguramente vamos a tener en el paso cantidad de obstáculos, miles de obstáculos. Porque como decíamos al principio, nuestra mente es totalmente volátil. En este momento está pensando bien y dentro de un segundo está pensando totalmente absurda o absurdamente está pensando. Y eso comienza a ser un obstáculo. O se enfrenta a una situación, está alegre hoy porque todo le está saliendo como él espera que le salga y mañana resulta que no. Empieza su día con una dificultad muy fuerte. Entonces, es un obstáculo. Y entonces ese día se convierte en un campo tormentoso de la mente. No puede dormir. Sus pensamientos se van hasta el sueño. Tiene pesadillas. Siempre piensa sobre lo mismo, ¿no? Algún ser espiritual le decía a un practicante de la meditación, le decía, cuando usted vaya a meditar, piense en los monos. Porque el discípulo le decía que era que él no podía concentrarse. Y lo hizo a propósito, le dijo, piense en los monos. Pues a él nunca se le había ocurrido pensar en los monos en la meditación. En el momento que llegó, pues él, obediente, pensó en los famosos monos. Y dice, ¿qué pasó?
que los monos no me los podía quitar de la cabeza. Todo el día pensaba en monos, soñaba con monos, hasta que fue otra vez donde su maestro le dice, maestro, ¿por usted qué me mandó a hacer? Yo no, no pensar en monos, después me dijo, para que usted se dé cuenta, que si usted no sabe manejar su mente, no sabe trabajarla, no sabe ubicarla en un contexto de armonía, de amor, de respeto, etcétera, su mente es totalmente disociativa, se va para cualquier lado. ¿Y qué hacen los monos? Los monos saltan de un lado para otro. Eso es lo que le pasa a la mente. Entonces la mente, si uno se descuida con ella, se altera. Por esto enseñamos nosotros el trabajo a través de la meditación con la mente. No es gratis. Y no es que nosotros lo enseñamos, no, es que eso viene de épocas supremamente antiguas. Toda la vida han trabajado con la mente. Y sobre todo le han puesto mucho énfasis en el proceso de meditación, que hoy en día la neurociencia descubre que esa mente en grandes meditadores asume unas posiciones espectaculares, hermosas, profundas, con pensamientos generosos, pensamientos espectaculares, una cosa muy linda. Entonces el llamado es, trabajemos con nuestra mente, mantengamos la mirada en los pensamientos generosos, generemos siempre pensamientos positivos. Esos pensamientos son la condición necesaria para aceptar felicidad en la vida. Y uno no se da cuenta, pero ¿por qué estoy tan contento? Porque estoy pensando bien. Porque a pesar de las circunstancias que estoy viviendo, yo tengo pensamientos positivos, voy a salir adelante. Esto está muy complicado, pero voy para adelante, tengo la fuerza, tengo las condiciones. La vida me pone al frente tantas situaciones. Puedo. Pero pasa todo lo contrario. ¿Por qué? Porque no somos muy conscientes de la gran energía de cada pensamiento y de las formas que yo construyo con ellos. Recuerdo alguna vez que leía un libro de la forma de los pensamientos, una cosa que uno dice, ¿qué cosa? Y lo hacían a través de dibujitos. Entonces usted generaba un pensamiento de desprecio hacia el otro y comenzaba a generarse una forma que se iba convirtiendo, a medida que daba más fuerza de pensamiento, se iba convirtiendo en un monstruo tan gigantesco que abrazaba al otro, prácticamente lo destruía. Esas son formas. Sí, aparentemente es ciencia ficción, pero no es ciencia ficción. Por eso los antiguos creían mucho en esas maldiciones, porque era un pensamiento dirigido a que te vaya mal, con una fuerza que a la final sí, se veía muchos casos de destrucción así en ese nivel, ¿no? Pero quien hace pensamientos acordes con su anhelo espiritual, evidentemente va a ir en un proceso de desenvolver posibilidades, de ir creciendo, de ser más consciente de esos procesos que hablamos ahora. Entonces es una ventaja, realmente es una ventaja que lancemos pensamientos de amor y ojalá tras ese pensamiento de amor que acabo de elaborar, lance otro y otro y otro y otro, porque lo que quiero crear es un hábito del recto pensar. Ustedes saben que en la vida todo es así, es crear hábitos. Si yo me habitúo siempre a pensar de una manera positiva, a la larga en poco tiempo voy a estar pensando positivamente. Pero tengo que sostenerlo, porque sé que es una senda segura para el desenvolvimiento interior. Sé que es una senda segura para ir borrando la tendencia fuerte a pensar negativamente. Esa tendencia fuerte a pensar negativamente, uno cree que no existe, pero creo que es la más fuerte que existe hoy en muchos ambientes de la humanidad. Pensar negativamente. ¿Por qué pienso negativamente? ¿Por qué no le doy la oportunidad a aquel ser que de pronto en algún momento se equivocó por alguna razón y hoy en día está dispuesto a enderezar sus pasos? ¿Por qué no le doy la oportunidad? Porque sigo pensando negativamente.
esa persona. El Cristo, por ejemplo, siempre hablaba del amor. Y el amor hacia todos, absolutamente a todos, ¿no? Es que, porque este piensa así, porque este piensa así, entonces a este lo separo y lo pongo a un lado y este no vale la pena y este sí, ¿no? O sea, absolutamente a todo. O sea, el amor hacia el todo, hacia todas las posibilidades. A la final, ¿qué pasa? Que si hacemos ese trabajo certero con nuestra mente, ¿qué nos va a invadir al final, al interior de nuestro ser? Pues nos llenamos de una fuerza tan poderosa, no sé, llamarla fuerza magnética, fuerza divina, fuerza universal, tan poderosa porque es como unirse con lo divino que lo tengo acá adentro, y con esa fuerza voy a ser capaz de sortear obstáculos, de caminar recto hacia cualquier lugar. Venga lo que venga. No sabemos qué pueda venir mañana, pasado mañana. Estamos en un cambio que para muchos puede parecer que no es así, cambio climático. Lo observamos, quizás por observación, que ya el clima de ahora no es lo mismo que antes. Ciudades que antes eran frías, hoy son calientes. Cantidad de cosas que están pasando. ¿Qué podemos hacer ante esto? Si hoy estoy padeciendo un calor insoportable y empiezo a quejarme y a quejarme y a quejarme, no puedo hacer con nada con esa realidad. Si es que el calor está, no con mi queja yo voy a tratar de que ese calor inmediatamente cambie y me dé el frío que yo necesito. Me tengo que adaptar a esa realidad. ¿Y cómo me adapto a esa realidad? Porque siempre estoy pensando positivamente. Es el momento, es la circunstancia, es la realidad que tengo que vivir. Triste, ¿no? Triste que aquel que no trabaja certeramente con su mente a conciencia no se da cuenta, ¿no? No se da cuenta, pero está expuesto a sufrir una carga de dolor con la que paga permanentemente su ceguera. No nos damos cuenta. Una persona, por ejemplo, que en este mundo se llena de dinero a costa del dolor ajeno y no le importa un ápice la situación de miles de seres humanos, sabiendo que está repleto de posibilidades que podría reciclar, se está cargando de algo mucho más allá, ¿no? Pues puede ser que en el campo humano diga no pasó nada, la justicia no operó humanamente, no le hicieron nada, fue corrupto, hizo una cantidad de cosas, no pasó nada. Pero más allá, que es lo que no sabemos, hay leyes. Hemos hablado muchas veces, no es que lo divino tome justicia, ¿no? Ni que un castigo que va a ser la divinidad por mi comportamiento después de que me vaya despertando, ¿no? Son leyes. ¿De qué manera esa persona va a cargar con ese dolor en el campo diferente? No sabemos, pero seguramente no va a ser como lo está viviendo acá en este planeta que aparentemente lo tiene todo. O sea, es una persona que se dedicó durante toda su historia de vida a generar daño y a ser egoísta. Hay muchos casos notorios en la vida real en que generalmente disfrazados bajo un aspecto de inocencia, uno puede también generar dolor, generar daño. Quien puede estar pensando y deseando el mal del otro. ¿Por qué? ¿Por qué sucede eso? Aunque yo sea, aparentemente me muestre como un inocente ante la vida, mis acciones están demostrando todo lo contrario. Un deseo de poseer, un deseo de avasallar, de irme por encima del bien colectivo. He visto personas que tienen un terreno gigantesco, tienen sus trabajadores, los ponen a cultivar el campo, aparece la producción, esa producción de alguna manera da unos beneficios muy fuertes a la persona que es el dueño, pero a precio muchas veces de qué. Así que gracias a esos trabajadores esa persona está obteniendo unos grandes ingresos, sin embargo, los trata como lo peor del mundo. No tiene consideración con esas personas. Aparentemente él está dando trabajo, ¿cierto? Pero la manera como trabaja o trata a sus empleados es totalmente absurda, separada, completamente separada. Su mente está totalmente inmersa en el deseo de posesión. Mientras ustedes me produzcan y me den beneficios a mí, ojalá sea muchos y muchos y muchos,
perfecto. Mientras no sea así, no me sirve. Y puede ser que la persona esté dando todo el brazo de su vida para hacer ese trabajo. Sin embargo, vive destrozada, separada. Son ejemplos, pero son ejemplos reales. Bueno, podemos concluir esta charla y está expresando que si nos mantenemos atados a pensamientos con intenciones malsanas, siempre vamos a seguir sumergidos en una oscuridad de ignorancia muy grande. Pero esa no es la idea. La idea es que ojalá cada uno de nosotros logremos fortalecer a través del trabajo con la mente permanentemente pensamientos generosos y expansivos, que tengan siempre una intención recta, una actitud pura, porque eso nos va a ayudar mucho en un contexto bien simpático, y es que nos va a conectar con la verdadera felicidad y va a ayudar a conectar con la verdadera felicidad a otros seres. O sea, lo que estamos generando para el mundo grandes posibilidades. Y quisiera terminar con otra frase de otra enseñanza que dice lo siguiente: cuando los buenos pensamientos se convierten en un hábito en nuestra mente, ésta adquiere siempre poder para realizar obras de bien.